¿Qué es lo que vimos la semana pasada? A ver si se acuerdan. Estamos con los parámetros. Estamos con los parámetros. ¿Cuántos parámetros vimos la semana pasada? Dos. Y quedaba uno más, queda el tercero. ¿Cuál era el primer parámetro? No todo el no me conviene. Exactamente, que está dividido en que hay cosas que me convienen, hay cosas que edifican y hay cosas que están diseñadas para dominar. Está compuesta en tres partes la primera. Y que lo habíamos representado como un tipo cubito que nos cubierta. El primer parámetro se refería al piso, digamos, del cubito, al piso de la burbuja que en la que nosotros pisamos. ¿Por qué? Porque estaba estableciendo, digamos, el modo en lo que podíamos hacer o no podíamos hacer respecto a nosotros. ¿Se acuerdan? Es decir, nosotros, entonces ese parámetro estaba establecido por la Biblia y si lo que decíamos no correspondía a los parámetros bíblicos, nosotros hacíamos así, el cubito se quedaba así. Pero si nos manejábamos bien, nosotros podíamos correr, hacer lo que quisiéramos, porque nunca nos salíamos de esa palabra, por lo tanto, no salíamos de la santidad. ¿Por qué no? ¿Me explico? No salíamos de la santidad porque estábamos conforme a la palabra, conforme a lo establecido. Ese era el primer parámetro. Entonces se refería hacia nosotros, hacia nuestra forma de mover para con nosotros. ¿Cuál era el segundo parámetro? ¿Qué pasó con el segundo parámetro? No, el primer parámetro estaba compuesto por me conviene, me edifica o me domina. Esas tres partes eran el primer parámetro. El segundo parámetro, ¿cómo afectaría a otros el principio del amor? ¿Por qué? Porque nosotros se acuerdan que hablamos que el segundo parámetro establecía los límites de las paredes del cubito. ¿Por qué? Porque entonces, es decir, si yo voy a hacer algo que va a afectar a mi hermano, la pared del cubito no me deja que yo lo pueda tocar. Por eso es que se llamaba el principio del amor, porque establecía hasta dónde es lo que yo podía moverme, hasta dónde es lo que yo podía hacer para que no me sacara de la santidad. Y ese por qué me establecía, me ponía el límite para no afectar a los demás. ¿Se acuerdan? La relación con los demás. Bien. Entonces vamos ahora a empezar con el tercer parámetro. El tercer parámetro vendría siendo la cúpula del cubito. El primer parámetro establece el piso, el segundo parámetro establece los costados, el tercer parámetro establece el techo. Porque fíjense cómo se llama. Glorifica a Dios. Entonces, es decir, todo lo que hagamos tiene que estar establecido dentro de ese cubito, y mientras que esté establecido dentro de ese cubito, significa que nosotros vamos a caminar en santidad. Entonces, por eso tiene que ver con el techo, porque dice, todo lo que yo hago glorifica a Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 10:31? Por favor. Así que sea, coman o beban cualquier otra cosa que hagan todo para la gloria de Dios. Coman, beban, hagan lo que quieran, pero todo lo que hagan tiene que ser para la gloria de Dios. Por eso es que dice que, por eso establece el tercer parámetro el techo, porque vos decís, si vos te salís, si no está el techo, vos puedes sacar la mano y te salís, pero todo lo que uno tiene que hacer tiene que glorificar a Dios. ¿Me explico? Es sencillo, lo dice re corto. Vos podés hacer todo lo que querás, pero todo lo que uno haga tiene que glorificar a Dios. Cuando nosotros nos estamos estableciendo en estos tres perímetros, en estos tres parámetros, en el cubito, vamos a vivir en santidad. Cualquier otra cosa que hagamos que no esté establecido dentro del cubito, nos va a sacar de la santidad. Entonces la pregunta que sigue dice, ¿cuál debe ser mi meta en todo lo que hago? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Esa sería la respuesta. ¿Vamos bien? Dice la pregunta, no lean la pregunta, mírenme a mí, cuando terminen de escribir, no lean la respuesta, porque lo que sí. Pero la pregunta dice, ¿puedo hacer lo que quiera y glorificar a Dios al mismo tiempo? No. Se puede hacer dentro de los parámetros, o sea, conforme a lo que Dios, conforme a agradar a Dios. Pero la pregunta dice, ¿puedo hacer lo que quiera y glorificar a Dios al mismo tiempo? ¿Quiénes opinan que sí, quiénes opinan que no?
Jesús que sí. Yo pienso que sí. Dos que sí, los demás dicen que no. Es que estaríamos en Lo que el quieran. principio parámetro, que donde dice todos me han visto, más no todos. Perdonen que me ría. La pregunta se la voy a formular de otra manera. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes que no van a glorificar a Dios? ¿Qué tienen en mente? ¿Me explico? ¿Cuáles son sus intenciones? Pues eso también lo que dice Jesús, también lo que dice acá mi hermana. A ver, ¿qué está queriendo hacer? ¿Qué tener en mente para que decir que no se puede glorificar? ¿Me explico? Porque si tu corazón está sano, estás caminando bien en las cosas de Dios, todo lo que van a querer hacer va a glorificar a Dios. Entonces se dan cuenta, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a decir la frase, voy a hacer lo que quiera con algo malo. Pero la frase es... Puede hacer lo malo, pero puede hacer algo malo y algo bueno, pero entiende que lo malo no... Pero por eso, si usted quiere hacer algo malo, ¿qué es lo que tiene en su corazón? Porque Entonces se da cuenta que no es santidad. Porque ¿qué es lo que hablábamos? Y ya lo vamos a repetir enseguida. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tenemos en el corazón? Y mucho, porque estamos acostumbrados a decir la frase, todo lo que hacer lo que quiera con algo malo. No, pero si lo que yo quiero hacer tiene que glorificar a Dios. Para eso estoy caminando en santidad, para eso vengo a la iglesia. Está bien que hay cosas que uno esté en proceso de terminar. Que estamos malísimos. Está bien que estemos en proceso en algunas cuestiones que todavía nos estén costando, pero ya la mayoría de las cosas uno ya debería tener todo lo que quiera hacer dentro de los parámetros, dentro del cubito. ¿Me explico? Entonces... Entonces, si ahora sí leamos lo que dice. La respuesta es sí. La clave es tener el control de lo que uno piensa. Y lo que deja que... y lo que deja que baje en su corazón. A usted le llega todo tipo de pensamientos, pero usted decide por qué pensamiento se deja llevar. Y eso, a ver, ¿qué pensamiento se deja llevar? Y bueno, y ahí va a determinar su acción. Pero no me voy a adelantar, vamos a seguir leyendo. Jeremías 17:10, que lo leímos la semana pasada también. Dale. Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Eso lo vemos muy, no sé si la semana pasada o las semanas anteriores, en donde decía, Dios escudriña la mente y escudriña el corazón, escudriña la mente y prueba el corazón, para dar conforme a las obras. Entonces, si Dios nos recompensa la obra, Dios recompensa la mente y el corazón. Entonces, yo puedo estar en condiciones de decir que el pecado no es la acción, aunque ya lo vamos a leer más enseguida. El pecado no es la fornicación, el pecado no es el adulterio, el pecado no es el robo. Eso es la acción, eso es la transgresión. Santiago lo explica como que es el nacimiento es el dar a luz del nacimiento ya del pecado. Pero, por ejemplo, así como en el embarazo, un niño no es niño cuando nació, sino que es niño desde el momento de la concepción, desde el momento en que es concebido. Así es el pecado. El pecado ocurre en el momento en el que es concebido. Por eso es que Dios escudriña la mente y el corazón. El pecado se ocurre, viene la idea a la mente, pero en el momento que esa idea bajó al corazón, se convirtió en el pecado. Y ahí es donde perdemos la santidad. Por eso que la frase anterior decía que tenemos que tener cuidado, que podemos hacer todo lo que queramos. La cosa está, la clave está en tener cuidado de lo que dejamos que baje en nuestro corazón. ¿A qué ideas le damos importancia y a qué ideas no? ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, ideas raras, y sí, las vas a tener todas las ideas raras. Porque se te van a venir. Porque te juntás con gente que, bueno, no me voy a adelantar, pero... ¿Cómo se llama? Pensamientos malos, puede ser porque dejas de tener intimidad, dejas de tener comunión con el Espíritu Santo, y aun cuando vos estás leyendo la palabra de Dios, te lleva a estar siempre el Espíritu Santo a glorificar a Dios aún con tus pensamientos. Capaz que te venga un mal pensamiento, pero inmediatamente el Espíritu Santo te dice, no, este es un Vos podés estar, porque se lo voy a dejar con un ejemplo claro que el punto no está
en el pensamiento malo que te llegue, sino en la permanencia, en el tiempo que el pensamiento malo está en tu cabeza. Porque vos vas, lo más bien podés ir cantando y vas caminando, entonces vas por esa calle y llegas a la esquina, allá al cruce, y se te cruza un auto y casi te atropella. ¿Cuál es el primer pensamiento? Se te ocurrió el pensamiento. Se te cruzó el pensamiento y a lo mejor ibas cantando y ibas contento porque acabas de salir de la iglesia. Entonces se te cruzó un pensamiento largo. Ese pensamiento no es pecado todavía. Ahora, si vos llegaste a tu casa, almorzaste o cenaste, te acostaste a dormir y el otro día seguís caliente con el vago que se te cruzó, ese ya es pecado. Yo, por ejemplo, antes no era muy boca sucia, pero era decir palabras, por ejemplo, pero que me cruzaste. Y por ahí ahora ya me he dado cuenta que ya no digo tantas palabras. Es que uno tiene que ir cambiando. Uno tiene que ir, porque uno entiende el camino, va entendiendo que Dios nos llamó a ser santos, que lo vamos a leer. Entonces que hay cuestiones que yo hacía ayer que hoy ya no las puedo hacer, o que hoy día ya esté cambiando y que mañana ya no la tenga que hacer. Ese es el proceso. Pero me explico entonces decir, ¿cuándo es pecado? Que no es cuando insultaste. A ver, porque cuando insultaste ya el pecado estuvo antes. ¿Por qué? Porque vos insultaste, porque ya tenías la idea. Pero el pecado en sí se origina en el interior. Cuando se evidencia, es la luz, da a luz muerte, dice el pecado. Entonces, si la transgresión viene a empezar a ser muerte, ¿me explico? Claro. ¿O me enredé? No, ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Entonces, hay que tener cuidado con los pensamientos, hay que tener cuidado con la mente. Entonces, ¿cómo tienen que empezar a hacer nuestros pensamientos para que uno pueda entender y pueda vivir bajo ese techito del tubito y que no nos salgamos? Filipenses 4:8. Este es mortal. ¿Te lo leo en el video? No, en Reina Valera. Reina Valera, que es más. Que lo tenemos justo para completar. ¿Lo tienen alguno en Reina Valera? Si no, lo leo yo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, y si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Fíjense la cantidad de pensamientos que uno tiene en la mente y que realmente nos pueden llevar a alejar de la santidad. Porque fíjense, cuando uno se maneja con estos pensamientos, usted realmente va a vivir santidad. Ahora, si hay algún otro pensamiento que se le cruza, que seguramente se le cruza, y lo dejó estar, y ese pensamiento lo sacó de la santidad. Ahora, ¿cómo tiene que ser nuestro pensamiento? Lo repasamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. O sea, que si hay algún pensamiento mentiroso en nuestra cabeza, aunque sea un chiste, ese pensamiento, el chiste mentiroso, nos puede sacar de la santidad. Todo lo honesto, a no andar jodiendo ni al kiosquero. Todo lo justo, todo lo puro. ¿Lo vamos a escribir? Y ahí tienen que ir completando justamente. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Pudieron completar? ¿Se pasaron? ¿No hablaste la semana pasada? No, porque la semana pasada estuve en la anterior. Bueno.
referir a esto, ser como Jesús. Es que esa tiene que ser nuestra meta. Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Obviamente que nunca vamos a llegar a ser como Jesús, porque es un parámetro muy alto. Pero a ver, sí entender de que por eso digo que si hoy día todavía no tengo pensamientos de cosas que son de buen nombre, mañana ya no debería tener. O pasado mañana. Mañana debería tener menos y pasado mañana ya no. ¿Me explico? Si hay algún pensamiento que no es justo y tengo que ir viendo cuánto tiempo yo lo dejo en mi cabeza esos pensamientos. Porque leamos el versículo que sigue, dice Mateo 15, 19 y 20. Dale. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Si yo tengo algún pensamiento que no es de la cuestión anterior, van a provocar en mí que en mi corazón se forme algo, se forme un tesoro, como dice el versículo que sigue. Se forme un tesoro. Y ese tesoro es lo que usted va a hablar. Y no va a hablar, sino también va a hacer. De la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Creo que lo leemos más adelante. Entonces, decir, no es que usted empieza hablando por ejemplo, de los pecados sexuales. No es que usted va por la calle y se cruzó con la chica y se fue al motel. No pasa así, No, ¿verdad? pero por ejemplo, un hombre lógico tiene que decir a una chica linda, la mira, pero no es porque tenga malos pensamientos, sino porque mira. ¿Ah? ¿O no? No. Se dice que la primera mirada no es la del pecado, la segunda mirada del pecado. Porque, por ejemplo, si usted va caminando y ve a una chica corriendo y se cruzó por el frente y se cruzó, la va a ver. Pero si usted sigue con la mirada, su mente ya está pensando otra cosa. Y si no pensé cómo me gustaría que fuera mi mujer, mi esposa, pero ya no sería un mal pensamiento. Si usted está casada, sí. Si usted está casada, sí. Y si no está casada, también. Pero ¿qué es el punto? Si usted la sigue con la mirada, por más de que no haya pensamientos sexuales, se puede decir, pero simplemente la sigue mirando y la está codiciando. ¿Me explico? Hay una codicia y hay un pensamiento que seguramente es incorrecto. Porque ¿por qué lo sigue? ¿Por qué lo mira? ¿Me explico? El que es bonito, ¿en qué está basado? ¿Cuál es el fundamento de ese? Y es bonito. Es bonito. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que el pecado está en el continuar la mirada o el volver a mirar. ¿Me explico? Porque ahí es donde viene el pensamiento raro que baja el corazón y que después habla la boca. Y ese habla la boca también es representación de lo que usted hace después. Es representación. Por eso es que si hay algún pensamiento de que no tiene estas características, que no es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, con alguna virtud digno de alabanza, no lo merece. Porque ese pensamiento te va a hacer pecar. ¿Me explico? Y dejamos... Los pensamientos salen del corazón y con ello las acciones que demuestran cómo son los pensamientos. No nos saca de la santificación las acciones que se ven, nos sacan de la santificación recibida por Cristo los pensamientos del corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo le pregunto, si no mana la vida, ¿qué es lo que va a manar? ¿Qué es lo que va a salir? Muerte. Dice Santiago, lo deja bien claro, no está, estaría bueno, habría estado bueno que establecer ese versículo, dice, que una vez concebido el pecado da a luz muerte.
Muerte que no te va, en una de esas no llegas al extremo de morir físicamente, pero sí empezás a matar sueños, empezás a matar proyectos, empezás a matar llamados, empezás a matar propósitos. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene nada que ver con Dios y quien te hace cumplir propósitos es Dios. Entonces, si hay algún pensamiento equivocado que uno deja que baje el corazón, ese se convirtió en el pecado que va a producir una muerte más adelante. A lo mejor la muerte esa, el pecado, la transgresión, el efecto del pecado no ocurre en los próximos días, sino que ocurre años más tarde. Puede tardar años en salir, porque depende de cuánto tiempo uno tenga la idea en el corazón que se convirtió en el pecado, cuánto tiempo se esté gestando. ¿Me explico? Hay cosas que pueden pasar mucho más adelante y no exactamente ahora. Pero lo que sí se sabe es que en cualquier momento va a dar luz muerte. Porque el pecado es muerte. ¿Qué es lo que es muerte? Separación, alejarse, separación de Dios. ¿Me explico? Entonces, un pensamiento equivocado te está alejando de Dios. Y puede que sigas viniendo a la iglesia, porque el que venir al templo, venir acá, no significa, no te hace que seas santo. Lo que te hace que seas santo es que vos te manejes en esos parámetros que están establecidos por la Biblia y que terminan glorificando a Dios al mismo tiempo. ¿Me explico? ¿Por qué hay que tener cuidado de cuáles son los pensamientos a los cuales uno le sigue dando bolilla, los sigue dejando que sigan que sigan teniendo parte en su mente, que sigan tomando tiempo de su cabeza? Porque eso te pueden alejar de Dios o te pueden acercar a Dios. Y fíjense, vamos a Lucas 6:45. Ese se lo leo yo, así ustedes pueden ir completando. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se dan cuenta que usted va acumulando cosas? Va acumulando en su corazón cosas. Y que eso que usted va acumulando puede ser bueno, puede ser malo. ¿Cómo dijimos que uno acumula cosas en el corazón? Con los pensamientos que uno guarda. ¿Le pueden venir pensamientos malos? Sí, le van a venir pensamientos malos. Porque se cruzan con gente, porque en el trabajo ocurrió esto, porque se levantó con el pie izquierdo, como dice el dicho, porque pasó esto, pasó acá. Entonces pueden venir pensamientos malos. El punto es, ¿cuánto tiempo yo dejo que estén en mi mente? ¿Cuánto tiempo dejo que estén revoloteando? Porque si yo no dejo mucho tiempo, va a pasar al corazón y se va a empezar a hacer un tesoro. Se va a empezar a guardar. ¿Y qué pasa si está mucho tiempo guardado? El mal tesoro. Vamos a hablar cosas del mal tesoro en nuestro corazón. Veámoslo del otro lado, que es la parte buena, porque no todo vamos a hablar mal. Mis buenos pensamientos, yo tengo que dejar que estén en la cabeza el tiempo suficiente para que se haga un buen tesoro en mi corazón, para que yo empiece a hablar y empiece a actuar del buen tesoro en mi corazón. Que ese debería ser nuestra meta. No guardar cosas malas, sino guardar cosas buenas. El vivir en santidad nos hace, se va a manifestar. Por eso cuando empezábamos la administración estaba la frase que no todos los que se comportan bien son santos, pero sí todos los que se comportan, ¿me explico? ¿Se acuerdan? Pero entonces si uno se comporta bien porque tiene buen tesoro en el corazón, significa porque uno está comenzando a vivir en santidad. Entonces sí es una persona que se comporta bien porque está viviendo los parámetros, porque está teniendo ideas, está teniendo buenos pensamientos, que está haciendo buen tesoro en su corazón, entonces va a actuar bien. Por ejemplo, el pastor es una persona muy admirable. El hombre entiende tanto lo que es el pensamiento, que él le dice, que siempre nos enseña, nos dice, pensá bien antes de pensar mal de la persona. Pensar lo bueno, siempre, a mí me lo dice un montón de veces,
pero siempre aprender primero a pensar lo mejor, después piensa lo peor. Porque entonces si uno piensa lo mejor de una persona en una situación, y rara vez va a terminar enojándose con una persona. Claro, porque nosotros así mismo nos dejamos llevar por las apariencias. ¿Y qué es lo que son las apariencias? Es un pensamiento que usted tiene de una persona. No, sí, es una parte de juzgar, nada más que a veces no. A ver, está bien, es un juzgar, pero sin la gravedad de la palabra juzgar como uno la tiene. Como las apariencias, yo te digo mi caso personal, yo a lo mejor, no sé, yo mi cara demuestra una cosa y muchos me han dicho, uy, mira, yo pensé que vos eras así, así, nada que ver. Pero que muchas veces uno, las circunstancias de la vida, los problemas, a lo mejor que de cotidiano, te hace ser una persona así con un rostro duro, un rostro poco expresivo. Entonces, hasta que no te conoce la gente, pero no es que te estés buscando que seas una mala persona, sino que ellos están pensando que... Vamos a suavizar también, así como suavizamos la frase de qué es lo que querés hacer, vamos a suavizar la palabra juicio. Juzgar, porque nosotros tenemos el juzgar uno, señalar a muerto, sí, igual a otro. Y el juzgar es emitir una opinión de una persona, que no siempre es malo, o a veces no es tan malo, o a veces es bueno. ¿Me explico? Entonces sí, a veces uno mira las apariencias y uno empieza a medio juzgar, pero por eso vamos a decir, no le vamos a decir juzgar, sino le vamos a decir crea un pensamiento de la persona que va a bajar, que nos va a hacer actuar con la persona dependiendo del pensamiento que uno tuvo. Y así. Por eso es que hay que tener cuidado con los pensamientos. Escuchen esto. Por lo tanto, me comporto de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Mis parámetros de comportamiento están establecidos en mi corazón. Por lo tanto, mi santidad depende de cómo esté mi corazón. Ahora, hasta hoy, vamos a decirle, ustedes tenían establecido su propio cubito. A partir de ahora, ustedes ya saben cuál es el cubito que Dios ha establecido para que nosotros nos podamos vivir y no perder de la santidad. Es decir, si hay algún parámetro que no sea como los que hemos estado hablando, hay que correrlo. ¿Para qué? Para poner el parámetro que Dios estableció conforme a lo que hemos estado hablando en este chat. ¿Qué es la santidad? Porque hemos estado hablando ahora de formas de comportamiento. A partir de ahora vamos a hablar lo más rápido que se pueda de qué es lo que es la santidad. Ese versículo está mal. En 2 Corintios 6, del 16 al 18. Claro, no es 2 Corintios 2, sino que es 2 Corintios 6. Del 16 al 18. Y otro que busque 1 Corintios 3, del 16 y 17. Ese no está, pero también pónganlo porque... No, es 1 Corintios 3, 16 y 17. No entendí nada. Acá hay que cambiar por 6. El 2 por el 6, pero también busca 1 Corintios 3, 16 y 17. Cualquiera, ¿no? Dale. ¿Qué clase de Dios puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré entre ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan entre los incrédulos y apártense de ellos. Y dice el Señor, no toquen cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Perfecto. Y lean 1 Corintios 3, 16 y 17. No
sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estos dos versículos dejan bien claro, y ese es fuertísimo, ¿no? Es muy fuerte, porque encima acá estamos en el Nuevo Testamento. Ya lo explicamos. Los dos versículos dejan bien claro que el templo de Dios es santo. Y deja bien en claro cuál es el templo de Dios. El templo de Dios no es esta casa. Somos nosotros. Y el primer versículo dice que no toquemos, que Dios hace una promesa. Dios dice que si nosotros nos apartamos de la idolatría, de todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida, Dios promete vivir en nosotros y habitar en nosotros y estar con nosotros, acompañarnos. Esa es la promesa. Pero dice, por lo tanto, apártense de lo inmundo, apártense de la gente que no les conviene, de la gente que les va a hacer equivocar. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 3 dice, porque si alguno destruye el templo de Dios, Dios los va a destruir a él. ¿Lo leyeron eso? Léalo de nuevo, por favor, Laura. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hernán, y la palabra santo significa estar apartado. Ya lo vamos a ver. No es que Dios nos va a destruir, pero a ver, ¿cuántas cosas nosotros mismos nos destruimos? ¿Qué es lo que dijimos? Lo inmundo, el pecado. ¿Qué es lo que te hace? Dar muerte. ¿Cuántas cosas vamos a destruir en nosotros mismos a causa de destruir nuestro templo? Pero vamos a hacerlo más literal también. ¿Cuántos conocen una persona que está muy metida en las drogas o que lleva mucho tiempo en las drogas? ¿Qué pasa con su cuerpo? Yo he visto casos que ni siquiera pueden coordinar dos frases. Ni siquiera se ven 15 años más grandes de lo que son. Se destruyen. La gente, por ejemplo, que está en el alcohol. Y ya que hablamos recién de imagen, o por ejemplo, si usted sabe que una persona es mentirosa, usted cuando la mira, ya no la mira de la misma manera. Entonces se da cuenta que uno va destruyendo el mismo templo del Espíritu Santo. Que nosotros. Por eso es que hay que tener cuidado con los pensamientos que uno baja al corazón. Hay que tener cuidado porque eso va a depender cómo Dios me mueva, y por lo tanto va a depender si yo me voy a caminar en santidad o no. ¿Quedó? Sí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahora? Lo que yo sí les puedo decir hasta ahora es que los dos versículos dejaban que el templo de Dios es santo. Ya vamos a lo que va a decir un poquito más adelante. Por lo tanto, en base a lo anterior, pregunta de examen, tengan cuidado, porque suele estar en los exámenes. La santidad es un estado interior. Es un estado de su corazón. Por eso es que Dios prueba la mente y escudriña la mente y prueba el corazón. Porque la santidad es un estado interior, no un estado superior. Por eso es que puede verse santo y no ser santo, como hablaba al principio de la charla. Donde se demuestra que estoy apartado del pecado, que es lo que decíamos recién veré, y de las cosas del mundo, no tocar lo inmundo como decía el versículo de recién. ¿Para qué? Y esta es la parte importante. Para que Dios pueda vivir en mí. Y les remarco la palabra pueda, porque Dios estableció que quiere vivir en mí. El punto es si yo estoy dejando que mi templo sea un lugar para que Él pueda habitar. Entonces a eso yo me pregunto, yo pregunto, ¿sí? ¿Le estoy dando la importancia suficiente a lo que significa mi cuerpo para Dios? Pregunto, ¿qué es lo que significa para Dios mi cuerpo? El templo. ¿El lugar para qué? Para Él habite. Él ve así mi cuerpo. Ahora, yo veo mi cuerpo, mi vida, yo la estoy viendo de esa manera. Le estoy dando la importancia que tiene. No somos conscientes de que
Eso es lo que me hablaba el Señor ahora en la mañana. No tenemos la plenitud de la conciencia de lo que eso significa. No estamos totalmente conscientes. Por eso es que todavía hay cosas que seguimos haciéndola mal. Por eso todavía hay cosas que seguimos dejando que pasen en nuestro corazón, porque no tenemos la plena conciencia de que Dios, cuando me mira, ve un lugar para habitar. Entonces tengo que poner la palabra pueda vivir. Y no puedo decir donde Dios vive en mí. Porque muchas veces Dios no puede vivir en mí. Muchas veces el Espíritu Santo se queda fuera de mi vida a causa de que no estoy estableciendo mi cuerpo como un lugar santo para que Él pueda vivir. Vamos a la perspectiva. Y por eso es que, a ver, una cosa es los procesos, porque si usted llegó hace poco a la iglesia, entonces se entiende que hay cosas que usted trae de una manera de vivir y que está probando cambiarla, que está cambiándola de a poco. Eso a usted no le quita la santidad, no le quita que Dios vive su templo. El problema está que aún cuando ya sabiendo cosas que ya no tenemos que hacer y ya ha pasado el tiempo suficiente y seguimos en la misma, de ahí Dios ya no puede vivir. Quiero hacer esa distinción, quiero hacer esa separación, porque en definitiva ese es el punto. Dios no puede vivir en mí cuando yo no dejo de hacer algunas cosas que yo ya sé que no tengo que hacer. ¿Estamos bien? Los tiempos de los procesos no los pongo yo, los pone Dios. Porque si yo pongo mi tiempo de proceso, lo voy a alargar el más tiempo que pueda. ¿Me explico por qué? Porque si estamos en un proceso es porque estamos cambiando algo de la carne que a la carne le gusta. Entonces lo más probable es que yo trate de alargarlo el mayor tiempo posible. Entonces siempre hay que buscar los tiempos de Dios de los procesos. ¿Por qué hago esta aclaración? Para que no vaya a ser que se me haya acabado el tiempo del proceso y aún siga pensando que estoy en santidad porque estoy en el proceso. ¿Me expliqué? ¿Me enredé? ¿Vamos bien? ¿Seguro? Entonces continuemos. ¿Cómo llego a la santidad? Buena pregunta. Porque hemos visto un montón de cosas malas que nos sacan de la santidad, que nos hacen pensar si realmente estamos en santidad o no. O sobre todo lo que recién veíamos, decir, no tengo la plena conciencia. Eso me puede decir, bueno, entonces ¿quién es santo? ¿Cómo llego a esa santidad? ¿Qué dice 1 Corintios 1:2? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Somos santificados en Cristo Jesús. Somos llamados a ser su santo pueblo. Es decir, hemos sido santificados por Jesús y hemos sido llamados a ser un pueblo santo. Es decir, a vivir como santos. Desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente hay un cambio en nuestras vestiduras espirituales y el Padre deja de vernos como pecadores y empieza a vernos como su pueblo santo. Escuchen esto. El problema no está en conseguir la santificación. Es más, es muy sencillo. Es algo automático, es un clic. En el momento que usted dice, Señor, yo te acepto que vos seas el Señor y Salvador de mi vida, te pido perdón por mis pecados, automáticamente usted empieza a ser santificado por Cristo Jesús. El poder del lavamiento de pecados de la sangre de Jesucristo empieza a actuar y limpia sus vestiduras y lo hace santo. O sea, pasamos a ser santificados por Cristo Jesús, entonces empezamos a formar parte del pueblo santo. Es así sencillo, automático, un clic. Pero terminemos. ¿Cuál es el problema? El problema es conservar ese estado de santificación que recibimos por Cristo. Entonces, ¿cómo me conservo en santidad? Tal vez usted esté preguntándose, basándose en lo que leemos en 2 Corintios 6, de no tocar el mundo y todas esas cuestiones. ¿Cómo es que hago para no tocar las cosas inmundas o las cosas del mundo? Si en definitiva usted sigue estando en el mundo. Dígame, solamente a mí se me puso esa pregunta. ¿Cómo hacemos? Dice,
Y es una pregunta muy válida, ya que usted vive en este mundo, sale a la vereda de su casa y lo más probable es que la mayoría de sus vecinos no sean cristianos. O esté comprando el almacén y la música, las conversaciones no sean de las que lo edifican. ¿Cómo es que tengo que hacer para apartarme, para que Dios pueda vivir en mí? La respuesta está en Juan 17, del 15 al 19. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Del 15 al 19. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Sí, pero cuando, por ejemplo, todos creo que trabajamos en lugares donde hay mucha gente, o sea, en los campos hay gente, y es muy difícil, a veces me he dado cuenta, por ejemplo, yo trabajo con un grupo de personas, y a lo mejor uno trabaja mucho y los demás están como, muchas veces se hace rebelde, como rebelde, digo, no, pará, estoy trabajando yo sola y ustedes no. Y después me doy cuenta que yo tengo que hacer mi trabajo y bueno, dejar que no me hagan lo que yo quiero. Pero a veces llega ese pensamiento de pensar que no trabajo más, no soy la misma cosa. La respuesta está en lo que vamos a leer. ¿Lo puedo leer, no? Dale. No es Reina Valera. No importa, sé que vos tenés la lenguaje actual. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Para. Ahí Jesús está hablando por su discípulo y le dice, no te espero que los quites del mundo, sino que los alejes de Satanás o del mal, dice Reina Valera, sino que los protejas del mal. Dale. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad, haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Para. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo tu mensaje es la verdad, haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a mí. Ahí está hablando de decir, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Que al nosotros recibir la palabra, tu mensaje está hablando de la palabra de Dios, al nosotros recibir la palabra de Dios, esa palabra produzca en nosotros que nos entreguemos totalmente a Él. ¿Qué es lo que es eso? Sino apartarse del pecado, apartarse de las cosas del mundo, pasar a vivir y conservar esa santidad. ¿O no? ¿Vamos bien? Entonces, Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. El punto está en que lo que a uno, la manera en que uno se guarda del mundo, es viviendo en esos parámetros. Es viviendo en los parámetros ¿por qué? Porque en la Biblia usted le va a decir, a ver, vienen sus compañeros y no hacen nada para dejarlo que usted haga todo el trabajo. Usted tiene dos opciones, de enojarse y que empiece la bronca a entrar en su corazón, entrar en su bronca en su corazón, que su pensamiento baje y empiece a ser un mal tesoro en su corazón contra sus compañeros. O dejarlo, o dejar que ese pensamiento se vaya y hacer lo que le toca hacer, o inclusive dar una milla más y hacer por un tiempo más usted lo que le toca hacer un poco más, pero con un corazón sano, buscando, como por ejemplo el versículo que decía que dice, que ya lo vamos a leer también, dice, busquen la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es decir, que si usted tiene dos opciones, o se enoja y pierde la santidad, o se lo entregan las manos de Dios que Dios se haga cargo y sigue en santidad. ¿Cómo usted lo sabe eso? Porque la Biblia dice, busquen la paz con todo y la santidad. ¿Se dan cuenta cómo en la Biblia uno empieza a formarse para que apartarse del mal? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se dan cuenta qué es lo que va a provocar en que nosotros podamos decir, podamos estar guardados mal, podamos decir que somos el pueblo santo, que somos apartados de las cosas del mundo, cuando yo no vivo según el mundo, sino vivo según el reino de Dios?
Porque si yo vivo según el mundo, si me manejo como se manejan todos los demás, no puedo decir que soy pueblo apartado. ¿Y cómo yo sé que soy pueblo apartado? Cuando vivimos según las leyes del reino. ¿Y dónde yo conozco cuáles son las leyes del reino? La palabra. Las leyes del reino de Dios están establecidas en la palabra. Entonces, si yo me manejo como se manejan todos los demás, me estoy manejando según el mundo. Si yo me manejo según la palabra, me estoy manejando según el reino de Dios. Entonces, estoy apartado del mundo de las cosas más cuando yo me manejo según las cosas de Dios. A ver, y sí, me van a parecer injustas en un principio, sí, porque estoy acostumbrado a que las cosas se hacen de esta manera, porque en el mundo se hacen de esta manera. Por ejemplo, estoy enojándome porque me toca hacer todo a mí. ¿Se dan cuenta? ¿Vamos bien? Entonces, sí, ahí es donde tiene que empezar a ver el cambio. En aplicar la palabra. En aplicar la palabra, es decir, una injusticia, ¿cómo reaccionar ante esa injusticia? Cuando a mí me chocaron, porque me chocaron, tengo la moto, se ve la marca del caño de escape, por donde pegó la camioneta, iba saliendo en una rotonda y me tocaron justo y me caí. Todavía tengo un dolor de la rodilla, de ese golpe. Y cuando el hombre se bajó, yo tendría que haberme levantado, yo tendría que haber, como hace todo el mundo, porque me chocaron, me rompieron la moto que tenía un mes de usada, un mes de uso, 0 kilómetros, nueva. Y no quedó igual, porque todo el que ha tenido un accidente que ha pasado sabe que no queda igual. Que hay un montón de. Tenía un mes, no llegaba a los 500 kilómetros todavía la moto. Tendría que yo miraba la moto y decía, la moto es nueva, yo ni me preocupé por mí porque en ese momento no sentí dolor hasta que no me paré. Y yo miraba la moto y decía, y el hombre yo lo veía que se bajó y no me acuerdo qué dije. Y sin embargo el hombre me dice, perdoname. Y yo tuve que, en ese momento les juro que me vinieron los dos pensamientos, delante de Dios que es testigo. No se preocupe, le dije, estoy bien, no se preocupe. Fue lo que le dije al hombre, que dice tranquilo, estoy bien. Yo consolando al hombre cuando yo soy el que estaba tirado en el piso. ¿Se dan cuenta que uno tiene que ver bajo qué leyes se mueve para saber si es pueblo apartado o no es pueblo apartado? ¿Se dan cuenta que uno se guarda del mal cuando vive según la palabra? Que la Biblia dice, a ver, amá a tus enemigos, perdonar, ¿qué mérito tiene en que amé solamente a tus amigos? Dice. Entonces, ahí uno va a establecer si realmente vive en santidad, si vive apartado o no. ¿Por qué? Porque la palabra lo aparta, la palabra lo hace distinto. Entonces, ahí cuando usted vive según la palabra, es que usted está guardado del mal, guardado de Satanás. Porque si usted vive en legalidad, ¿qué es lo que es vivir en la palabra? Es vivir en legalidad. Y si usted vive en legalidad, el diablo no se puede meter con usted. Porque el diablo reconoce que ha sido derrotado. Porque ¿qué es lo que ve usted? Usted vive según la palabra, entonces ve la sangre de Jesucristo que limpió sus pecados, por lo tanto no se puede meter con usted. Pero nosotros le damos legalidad con los pensamientos que dejamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí es donde le damos legalidad. Y al darle legalidad, puede tocar. ¿Se dan cuenta cómo la palabra nos guarda, cómo la palabra nos aparta, cómo la palabra nos separa? Vieron que parecen versículos totalmente apartados y cómo se juntan en un punto. Continuamos. Vamos, nos queda todo. Sí. ¿Cuál es la solución que Jesús le pide al Padre en la oración? Que nos guarde del mal. ¿En qué hay que santificarse? En la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. En la palabra encontramos lo que necesitamos para poder vivir en los parámetros que ya vimos. Ella es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Es decir, te enseña lo que tenés que hacer ya y también te muestra lo que tenés que hacer en los próximos 15, 20 años. Que me muestre el camino por donde no hay posibilidad de perder. Y que me muestre el camino por donde no hay posibilidad de perder el estado de santificación, donde nuestro cuerpo es apto para ser templo del Don viviente. Cuando usted vive según la palabra, el Señor no tiene ningún problema en habitar en su vida. Si
usted no pasa tiempo con la palabra, le va a ser imposible. Y les repito la palabra, imposible conservar la santificación obtenida por Jesucristo. Es fácil de explicar. ¿Por qué? Porque no sabe lo que tiene que hacer. Y si no sabe lo que tiene que hacer, se va a manejar según lo del mundo, que sí lo conoce. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la solución que siempre puede estar Que me guarde del mal. En la verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra. La Biblia. Juan 17, 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Solo a través de la santificación de Jesús es que podemos ser santificados. Jesucristo es la verdad. Primera de Pedro 1, 14, 16. ¿Vamos bien? 14, 15, a 16, perdón. Este es otro error. Otro error. Otro error. Ustedes pueden creer que antes de imprimir esto nos pusimos a leer todas las meditaciones para corregir los errores y no se corrigieron. 1 del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, Porque en la Escritura. porque en Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Bien. Dice: vivan como hijos obedientes de Dios y no se vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Lo primero que está diciendo ahí es que no se puede volver a su vieja manera de vivir. Para esto hay que ser ¿qué? Obediente. ¿Obediente a qué? A la palabra. Antes lo hacían, ¿por qué? Por ignorancia. Porque no conocían. Ahora, si usted se vuelve, ¿qué le tengo que decir? No sean ignorantes, no vuelvan. Son de ser ignorantes. Si ahora volvemos a lo mismo, nos terminamos convirtiendo en la otra definición de la ignorancia. Ignorante, bruto. No se vuelvan, ¿por qué? Porque ahora ya saben cómo es que tienen que hacer. Antes vivían de una manera, pero ahora hay que vivir de la otra. Si volvemos a la antigua manera y terminamos siendo... ¿Qué estás pensando, querido? ¿Me explico? No hay que ser ignorante, me gustó esa palabra. Sean santos porque yo soy santo. Y eso lo dijo Jesús. La santidad se puede perfeccionar. Es decir, usted sale con un estilo de santidad, con una forma, con un nivel de santidad, pero usted tiene que ir perfeccionándola. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tal promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, limpiarse de la contaminación de carne y espíritu. No solamente de la carne y espíritu. ¿Cómo se perfecciona? No. No. En el temor de Dios. En el temor de Dios. ¿Qué es lo que les dije? ¿Qué es lo que decíamos recién? Cuando uno vuelve a su antigua manera de vivir, ¿qué es lo que son? Ignorantes. ¿Qué dice el proverbio? No me acuerdo cuál. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor de Dios.
Es decir, empezás a ser sabio. Cuando uno empieza a temer a Jehová, empieza a ser sabio. Entonces, el ir perfeccionando la santidad es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque uno en el temor de Jehová busca no hacer. Entonces se dan cuenta que muchas veces seguimos haciendo un montón de cuestiones, seguimos teniendo un montón de actitudes o volvemos otra vez a lo mismo porque no tenemos temor de Jehová. Es grosso esto, es complicado. Entonces ahora yo tengo que analizar también. Hay cosas que me cuestan, hay cosas que tienen su tiempo para mejorar, pero ¿estaré teniendo el temor de Jehová suficiente? Si no estoy teniendo el temor de Jehová suficiente, estoy siendo un bruto, un ignorante, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y en el temor de Jehová es que yo voy perfeccionando mi santidad. ¿Vamos bien? No se me pongan con caras largas. No lo que... Por favor. No está pidiendo ser mucho, no está pidiendo mucho. No me hagan sentir mal. Entonces decir... A ver, Entonces la vida de santidad se perfecciona, pero ¿qué hay que hacer? limpiarse de la contaminación de carne y espíritu. Dice el versículo, ¿Limpiarse? de la contaminación de carne y espíritu. En Reina Valera dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Y sigue diciendo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es la importancia de la Biblia? No, es que eso en realidad ese es el subtítulo para lo que sigue. Ah, bueno. Eso debería estar en negrito en realidad. Ah, bueno. O sea que un título. Es un título ese. ¿Cuál es la importancia de vivir en santidad? La santidad, aparte de la Biblia, aparte de la palabra, solo se consigue teniendo una relación estrecha con el Espíritu de Dios, el cual es el Espíritu Santo. O sea, la palabra nos perfecciona, pero el Espíritu Santo es el que empieza a trabajar en nosotros para que podamos vivir y aplicar la palabra, para que podamos tener los frutos de esa palabra. Entonces, si podemos leer la Biblia todo lo que queramos, pero si no hay una estrecha comunión con el Espíritu Santo, no se puede conservar la santidad, no se puede perfeccionar, porque el Espíritu Santo es lo que hace usted con la palabra. Se la revela. El Espíritu Santo se la enseña. El Espíritu Santo le hace el clic que usted necesita para empezar a actuar, si quiere, obviamente, porque hay algunos que nos hacen el clic y no accionamos. ¿Viste vos? Y eso es peligrosísimo. Es el Espíritu Santo el que le hace el clic para que usted empiece a caminar. Y a veces esos clics no nos gustan, pero no importa si no nos gustan. Ese clic es el que va a demostrar si usted tiene el temor de Dios para ir perfeccionando la santidad. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Entonces se perfecciona con el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, el cual es santo, por lo que su esencia está depositada en nosotros. Ahora le pregunto, si el Espíritu de Dios es santo, ¿puede sellar a alguien que no quiere vivir en santidad? Y ahí falta un versículo, pero ese versículo es el que dice que es el que hace referencia, el que es la garantía que tenemos para que cuando nos muramos nos vayamos al cielo. Es la arra, es bastante complicado, pero ¿qué es la garantía? Es decir, usted cuando llega al cielo, el Espíritu Santo ha depositado en su espíritu, en su ser, una marca que cuando usted entre, cuando usted vaya al cielo, esa marca es el ticket de entrada. Entonces, ahí explicando ese versículo que faltó y no lo busqué, error mío, dice, ¿puede sellar a alguien que no quiera vivir en santidad?
el Espíritu Santo de Dios puede sellar a alguien para la entrada, a alguien que no quiere vivir en santidad? ¿No? ¿Cómo? Si usted no quiere vivir en santidad, ¿lo puede sellar el Espíritu Santo? No sellar. Va a salir del cubo ya. Lo recibe pero no lo conserva, ¿sí? Puede ser. Que recibe, Recibe la santificación, pero no la conserva. perdió. Empezando que usted salía del Entonces, cubo. cuando se muere y vaya al Tiene cielo, garantía, si te rompió, ¿va a tener el ticket, va a tener la entrada? Claro, pero está todo referente. No tiene el sello de entrada. No tiene el sello de entrada. Entonces no puede. Por lo tanto, ¿hay seguridad de vida eterna? No. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es la importancia de vivir en santidad? Vivir la vida eterna. Es el motivo por el cual cada uno de nosotros también vive. Porque uno tiene que cumplir el propósito y la visión acá en la tierra. Pero ¿de qué sirve? Dice Pablo, no vayas, he corrido la buena batalla, pero también termina diciendo, no vaya a ser que después de haber corrido termine yo siendo descalificado. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Tengo que hasta yo tener cuidado de qué es lo que hago, de cómo me comporto, para poder... ¿Por qué hay que cuidar la santidad? Porque no vaya a ser que pueda hacer un montón de cosas para Dios y sin embargo por no estar en santidad no recibir la vida eterna. Este versículo afirma lo que dice en Hebreos 12:14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este versículo no es solamente para la eternidad, este versículo también acá para la tierra. Si Dios no está en usted por causa de que no puede vivir en santidad, ¿cómo podemos reclamar ciertas promesas? ¿Cómo podemos reclamar ciertas cosas? Y no estoy hablando de dones, porque si Dios ha depositado un don en usted, no importa que usted no esté en santidad, usted o yo no estemos en santidad, el don va a fluir igual, porque Dios tiene un propósito para hacer con ese don que depositó en usted. Pero eso no significa que usted vaya a ver a Dios. ¿Me explico? Hay que tener cuidado, no confiarse porque uno haga muchas cosas para Dios, eso significa que estoy en santidad o que cuando me muera me voy al cielo. Hay una sola forma de entrar al cielo y es conservando la santidad, es guardando la santidad, y para eso ya tenemos los parámetros, tenemos la importancia, sabemos lo que tenemos que hacer porque ya estamos terminando la administración. Hay que tener cuidado, hay que prestarle mucha atención a esto. Mi querido, guardar su corazón solo para el Señor hará de usted un cristiano intachable, delante de Dios, delante de los hombres y delante de las tinieblas. Usted podrá comprobar lo que es que el Padre habite en usted, y eso es fundamental, comprobar que el Padre habita en cada uno de nosotros como su santo templo, y su vida nunca más podrá ser la misma. Cuando Dios habita en usted, la vida nunca es la misma. Vivir en santidad será su mejor decisión en esta vida y en la venidera. Antes de orar, vamos a saludar a la gente de Mendoza y espero que sea de bendición y que hayan comprendido. Cualquier cosa, hablan con el Darío. Nos vemos. Bien.